Hola, hola compañeros y compañeras, pues vamos a continuar con la segunda clase de Derecho Romano y analizando los contractus o los famosos contratos, tanto como se manejó en Roma como actualmente se maneja. Hacer el comparativo para ver que no hay mucha diferencia, no hay muchos cambios, más que los pertinentes con razón del tiempo. Y vamos a ver ahora la famosa invalidación de los contratos en Roma y la normatividad vigente. Ya visualizamos en clase anterior que la falta de uno de los elementos, si es de existencia, provoca por razones obvias la inexistencia. Si al final de cuentas una de las partes dice no quiero celebrar el contrato, no estoy de acuerdo, pues no hay contrato, no hay nada y se acabó el asunto. El contrato fue inexistente, ¿sí? Pero también estamos viendo que el contrato debe tener ciertos elementos de validad, licitud, capacidad, forma, y el consentimiento no debe tener ningún vicio, es decir, algún error, algún dolo, alguna violencia o alguna lesión. Porque en caso de que alguno de estos elementos llegara a faltar, en consecuencia el contrato sí será existente, pero será nulo. No tendrá ninguna validez. Y por tanto, no podrá surtir lo que vienen siendo sus efectos jurídicos. Vamos a ver, por tanto, qué es la famosa nulidad o la invalidación de los contratos, tanto en Roma como también en la normatividad vigente. Ver ese cuadro comparativo o esa relación entre los dos y ver qué se mantiene o se conserva. Primeramente, en Roma se hablaba más bien de la anulabilidad, más que de la nulidad, se hablaba de la anulibilidad y de la rescindibilidad. Hoy términos que pues se nos complican un poquito, pero que el romano era más dado a manejarlo así que hablar de la nulidad. Ya la nulidad fue un término, vamos a llamarle más moderno, más vigente, más actualizado, más fácil de pronunciar, la nulidad de los contratos, que hablar de la anulibilidad o la rescindibilidad. De hecho, rescindibilidad pues, habla de la rescisión, de la terminación del contrato. Pero en el estricto derecho, una cosa es rescisión del contrato y otra cosa es nulidad del contrato. Igual en materia laboral se manejan tres conceptos o tres conceptos que si no los sabemos manejar bien se prestan a confusión. En materia laboral se habla de la rescisión del contrato laboral, se habla de la terminación del contrato laboral y se habla de la rescisión, de la terminación del contrato laboral y de la suspensión del contrato laboral. Aparentemente entre rescisión, terminación y suspensión, pues viene siendo como sinónimos. Pero el estricto derecho son completamente diferentes. Una cosa es la rescisión del contrato laboral, otra cosa muy diferente es la terminación del contrato laboral y otra muy diferente es la suspensión del contrato laboral. Que en su momento oportuno, pues tú sabrás diferenciar una situación con otra. Y aquí también, anteriormente se llamaba la anulabilidad o la rescindibilidad. Hoy, en palabras más sencillas, hablamos de la nulidad. ¿Qué era la anulabilidad o la rescindibilidad? Era el acto que, si bien tenía existencia jurídica, podía ser impugnado por una de las partes o por un tercero, a virtud del cual el acto jurídico podía ser declarado ineficaz, es decir, sin efectos jurídicos. Roma ya manejaba esta figura jurídica. Roma ya visualizaba la problemática que se podía presentar y por tanto daba la solución a esa problemática. Pero a diferencia de nosotros que hablamos de la nulidad, los romanos hablaban de la anulabilidad o de la rescindibilidad. Repetimos, la anulabilidad o rescindibilidad era el acto que, si bien tenía existencia jurídica, podía ser impugnado no solamente por una de las partes de los contratantes, sino incluso podía ser impugnado por un tercero, a virtud del cual el acto jurídico podía ser declarado ineficaz, o diríamos inválido, por lo que viene siendo la parte de lo que es el contrato. Ahora veamos lo que viene siendo la legislación vigente o la normatividad vigente. Ya hablamos y recordemos otra vez los elementos de validez que vimos en clase de hoy. Ahorita nada más para recordar, como decimos, para refrescar la mente y tenerlos bien presentes. Son las cosas que tienes que tener, pero bien presentes en tu vida profesional, que tienes que tener, pero bien claritos qué significa cada uno de ellos. Los elementos de validez son los que permiten que el acto jurídico surta sus efectos y obligue a las partes a su cumplimiento, compañeros.
De esta manera tenemos lo que viene siendo esta parte. Son los que permiten que el acto jurídico surta sus efectos, obligue a las partes a su cumplimiento. Y de esta manera tenemos lo que viene siendo la licitud, la capacidad, la forma. Y un cuarto elemento es que el consentimiento no presente vicios o no presente ninguno de los vicios como son el famoso error, dolo, la violencia y lo que viene siendo la lesión, compañeros. Sabemos, y lo vemos en clase anterior y lo recordamos rápidamente, se requiere también en un momento determinado que si falta alguno de estos elementos, alguno, no necesariamente todos, con que falte uno de ellos, el contrato puede presentar nulidad absoluta o puede presentar nulidad relativa. Si el contrato es ilícito, es decir, no presenta la licitud, entonces presenta una nulidad absoluta. Y es lo que vamos a ver el día de hoy junto con todos los demás elementos, compañeros. Primeramente, vamos a ver la ausencia de vicios del consentimiento. Por principio, el consentimiento debe ser el consentimiento o manifestación de voluntad de las partes, donde asumen derechos y obligaciones, debe ser llano, limpio, natural y sincero, espontáneo, sin presiones, sin amenazas o vicio alguno. Cuando vamos a suscribir un contrato es que estamos conscientes de lo que vamos a hacer, es que estamos de acuerdo en lo que vamos a asumir. Por tanto, mi consentimiento, mi manifestación de voluntad es libre, es espontánea, es natural, es llana y no estoy siendo presionado ni amenazado para que yo lleve a cabo ese consentimiento. Tampoco debe tener algún vicio y de esta manera tenemos que el consentimiento debe ser natural, espontáneo, sin vicios, sin errores y sin falla alguna. Por tanto, el contrato debe suscribirse sin presiones, ni amenazas, equívocos o vicio alguno, como son el error, la lesión, el dolo o la violencia. Porque si uno de estos elementos, uno de estos vicios se presentara, simplemente el contrato es nulo. Simplemente el contrato no surte sus efectos legales. Es decir, el consentimiento es un elemento de existencia. Como primer elemento se requiere que las partes estén de acuerdo. Segundo elemento en cuanto a los elementos de validez es que se requiere que ese consentimiento sea natural, sea espontáneo, sea libre. Realmente la parte o las partes estén ávidas o deseosas o tengan la intención de firmar ese contrato o suscribir ese acto jurídico. Que no estén amenazados, que no estén sentenciados, que no estén equivocados en lo que van a hacer. Que no tenga, por tanto, ningún vicio, dicho consentimiento presente algún error, algún dolo, alguna lesión, o bien presente algún signo de violencia. Vamos a ver cada uno de estos vicios de consentimiento que afectan el consentimiento. Perdón, sí, vicios que pueden afectar el consentimiento. Y que hay que tenerlos bien presentes, porque si de presentarse uno de ellos, como futuro abogado, pues podrás pedir la nulidad del contrato. Es que yo firmé el contrato, no quería, pero vinieron unos cuates y me amenazaron. Me dijeron que si no aceptaba vender la finca o el terreno que me pertenece o el departamento, me iba a ir mal a mí y a mi esposa y a mis hijos. Entonces, como puedes ver, la persona sí firmó, fue inclusive con una amplia sonrisa, estampó su firma, manifestó ante el notario que sí quería firmar ese contrato, sí estaba consciente del contrato, pero lo estaba haciendo bajo amenaza. Una vez que haya pasado esta situación, entonces tú como abogado pedirás o le dirás, por tanto, al juez que anule dicho contrato precisamente porque el consentimiento de tu cliente está viciado, lo dio, pero bajo la amenaza. El contrato debe suscribirse sin presiones, sin amenazas, sin equívocos o errores, ni mucho menos debe de presentar o tener algún vicio, como es el error, la lesión, el dolo o lo que viene siendo la violencia. Analicemos, compañeros, cada uno de estos conceptos o cada uno de estos términos. El error. ¿Qué es el error? Es el falso concepto que se tiene sobre la realidad. Y muchas veces nosotros podemos cometer esta situación.
Estamos viendo en donde a lo mejor aparece una joya o tenemos un vino y nos ofrecen esto a un alto costo por ser un vino fino, por ser alguna joya muy extravagante, muy fina. Y muchas veces tenemos el error de que pensamos que son bebidas originales o son joyas auténticas, pero sin embargo son joyas falsificadas o vinos alterados. Entonces, como puedes ver, yo estoy pensando que me están vendiendo una joya auténtica o vinos legítimos. En realidad, me están dando cosas falsificadas. Entonces, yo estoy cayendo en un error. Digo, sí, sí compro todas las botellas de vino, sí te compro ese par de anillos o ese par de joyas, independientemente del precio. Pero al llegar a mi caso o al estar yo en contacto con otra persona, me hacen ver que son falsos, que no son originales. Como puedes ver, ahí tenemos un error. Un error en donde yo pensaba que eran auténticos cuando realmente son falsos o son copias. Un ejemplo más, vamos a pensar que voy a comprar un departamento dentro de una unidad donde, pues, por razones obvias, todos los departamentos son iguales, todo es igual, la fachada y todo es lo mismo. Vamos a pensar en un departamento, pero de un edificio vertical. Y la persona es dueña del departamento del piso 2, por así decirlo. Y yo pienso que él es el dueño del piso 8. En consecuencia, pienso que él me está vendiendo su departamento, pero que está en el piso 8 y no en el piso segundo. Hay un error. Tengo un falso concepto de realidad. Y bajo la perspectiva que yo pienso que es el departamento del piso 8 y el otro es del piso 2, ahí está el error, la confusión. Entonces, sí, me compras, sí, sí te lo compro, ¿no? En lo que tú quieras, yo estoy en la mejor disposición, no hay problema, me gusta el departamento, sí quiero que me lo vendas, etcétera, etcétera. Pero se dan cuenta de que uno hablaba del departamento 8 y otro hablaba del departamento del piso 2. Entonces hay un error, hay un falso concepto de la realidad. Uno pensaba una cosa, el otro pensaba otra cosa, o uno se veía algo, el otro se veía algo. Por tanto, ese contrato es nulo. Yo pensaba, yo quería el departamento 2, no el departamento, perdón, el departamento 8 y no el departamento 2. Sí, pero es que yo soy dueño del departamento 2 y nada tengo que ver con el departamento 8. Un ejemplo más es el error o la confusión que se presenta cuando el vendedor decide, sí, el vendedor decide transmitir o dar su terreno, vender su terreno o su inmueble, como tú quieras. Y el presunto comprador decide llevarlo a cabo, pero él está rentando ese departamento. Oye, ¿sabes qué? Me interesa tu departamento, ya no quiero rentarlo, quiero comprarlo, quiero adquirirlo. Ah, perfecto. Si quieres, vamos a hacer la negociación y a partir de ahorita, pues me empiezas tú a pagar. Ah, sí, muy bien. Y entonces lo de la renta, no, pues la renta y el pago lo vas haciendo. Entonces, una de las partes entiende que la renta va a seguirse pagando, pero que vaya a formar parte del pago de la compra. Ya no ser renta, renta, sino va a ser ya a cuenta del pago de lo que es la adquisición. La otra persona, pues no, sigue pensando que una cosa es la renta y la otra sigue pensando que aparte de la renta me vas a tener que estar pagando lo que viene siendo la adquisición del inmueble. Entonces, como ves, hay un error. Uno piensa que los pagos que está realizando la persona van a cuenta de la compra, pero sigue pensando que no, esos son los pagos de la renta porque esa parte, el pago que va a hacer por el departamento. En fin, puede darse esta situación de la confusión del error que puede haber sobre los objetos, sobre las cosas, sobre lo que realmente queremos comprar. A lo mejor hablamos de lo mismo, pero muchas veces las personas se confunden. Es que yo hablaba del departamento 8, es que el departamento 8 no es mío. Yo te hablo de venderte el departamento 2, pero es que el departamento 2 no me interesa. Yo quiero la altura, quiero tener pues una panorámica de la ciudad y nada mejor que estar hasta el piso 8 o pensando que el edificio está en una playa, pues con mayor razón yo pido el departamento del piso 8 porque es el que me permite ver con mejor plenitud lo que es la playa, lo que, etcétera, etcétera. Entonces, hay consentimiento, pero se dan cuenta que hay un error en el objeto al cual se estaban dirigiendo. Y como hay un error, pues entonces el contrato es nulo, el contrato presenta una nulidad. Y tú como abogado, pues dirás a tu cliente, pues si usted no quiere esto, pues simplemente pedimos la anulación del contrato para que no surta ningún efecto
jurídico, ninguna obligación, ninguna consecuencia. El otro vicio que se presenta es el dolo. ¿Qué es el dolo? El dolo son los engaños, son las maquinaciones, los fraudes o estafas que se cometen a las personas para convencerlas de las cualidades positivas de un bien, cuando en realidad no tiene ese bien esas cualidades, esas aptitudes. Sabemos usted y yo que muchas veces hay gente pues muy amañada, gente estafadora, que de hecho se dedica a eso, que nos envuelve en su plática, nos envuelve en su labia. Y lo peor, nos convence de todo esto. Ejemplo, ¿cuántas veces hemos oído que una persona ha vendido el departamento 3, 4 veces, obviamente a 3 a 4 personas diferentes? ¿Cómo le hizo esta persona para vender un solo bien a 4 personas diferentes o a 5 o a más? Entonces, hemos escuchado que hay personas quienes deciden, ejemplo típico, que Dios quiera que no pase en tu caso, en las graduaciones de cuando terminan su carrera. Nunca falta un alumno que decide ser el tesorero, juntar todo el dinero para que en un momento determinado se compren los anillos, se alquile el salón, es decir, se tenga el capital para hacer la fiesta de graduación. Y la persona nos convence, no, mira, yo con lo llevo, yo tengo un mi tío, si le hacemos un adelanto, él nos va a alquilar su salón de eventos sociales más barato. Además, si le damos ahorita un anticipo, él inclusive nos va a dar de cortesía el pastel, el salón va a poner el pastel, va a poner el mariachi, en fin, nos hace creer que va a ser todo más fácil, más económico, tal como lo queremos, y al final, pues se llevó el dinero. O al final bailamos, como decimos, con la más fea con el dinero. Y que dónde está fulanita y que dónde está esto. O que nos empieza ahí a pretextar que su tío que le falló y que no sé qué tanto. Entonces, como puedes ver, ese es el famoso dolo, compadre. Otro ejemplo muy típico es cuando a ti te venden un departamento, una casa por fuera preciosa, impecable, bonita, ¿no? La acaban de pintar, la acaban de arreglar, ventanas, pared, lo que tú quieras. Entramos a las habitaciones igual impecables, bonitas, preciosas, compañeros. El piso, el baño, todo bien. Quedamos impresionados por la casa, el departamento que está en perfectas condiciones. Pero a los 2 meses o al mes o antes de esto, se empiezan a cuartear las paredes, se empieza a filtrar el agua, se empieza a filtrar, ¿cómo se llama? Perdón, iba a decir enmudecer, no. Se empieza, se me fue a mojar, las paredes, cosas por el estilo. Entonces, como puedes ver, nos engañaron, nos timaron, nos envolvieron, vimos un departamento precioso, pero con motivo del uso, entonces inclusive se empieza hasta a cuartear, pues no tanto el piso, pero sí la duela que pusieron ahí. Entonces empiezan a ver los defectos, los errores que tiene esa casa, ese departamento. Y como es típico, pues si lo vas a vender, pues lo vas a arreglar, lo vas a hacer muchas cosas, pero al rato se empiezan a dar que eso simplemente era algo que no existía. Ese es el dolo. Hay gente muy amañada, muy mañosa que comete este tipo de cosas, este tipo de engañifas, de engaños, y ya vemos quizás gente muy ingenua que nos convencen y que, pues bueno, y de hecho no nada más a ser ingenua. Como dicen por ahí, hasta al mejor cazador se le va la liebre, porque muchas veces llegan a tener este tipo de situaciones. Te platico algo de una especie de estafa maestra que hizo, que recuerdo de un ejemplo que me dio un maestro que pasó en algún lugar en Francia, según me comentaba, y cómo logró envolver y estafar a varias personas. Esa persona por principio se compró un buen traje, un buen perfume, se vistió muy elegante, como diríamos por ahí, muy elegantioso, e impactaba su presencia. Buen traje, buena corbata, buen vestir. Llevaba inclusive un bastón, cosa que ya no se utiliza, pero para darle mayor caché a su personalidad, llevaba un sombrero, como ya no se estiliza, para darle mayor elegancia y mayor presencia a lo que era su personalidad. Se presenta el señor y llega pues a una agencia de coches, donde busca el modelo, el mejor modelo o el coche más caro. Dada la presencia de la persona, pues inmediatamente el gerente cae y no solamente el gerente, pues todas las personas ahí.
Su presencia habla de una persona de dinero, una persona con una alta educación, una persona que de antemano dice, tiene dinero. Y llega pues con una cultura muy amplia, con unos ademanes muy exquisitos, y le dice a la persona que quiere adquirir un coche y quiere que se los muestren, inclusive dice, quiero el coche el mejor, no importa el precio, quiero el mejor. Pues saben, estas personas que ahí tienen pues una gran venta, porque la persona, su forma de vestir, su forma de hablar, lo garantiza. Y pues obviamente después de varios coches, ¿sabe qué? Me gustaría este y quiero este. En los años 70, así todavía no había como ahora tantas tarjetas de crédito ni tantas otras formas de hacer la operación más que el cheque o en efectivo. Saca el cheque, los pide, pero dice, ¿sabe qué? Ese aquí no recibimos cheque. Él sabía de antemano que no recibían cheques. Híjole. Pues mire, si me permite, voy a cambiarlo. Sí me quiero sí deseo el coche, me lo voy a llevar. Voy a cambiarlo, pero me gustaría también probar el coche. Me gustaría ver que también funciona la máquina, que también está la máquina y todo eso. ¿Podría usted permitirme que unos empleados cómo no, con muchísimo gusto? Pues estaban ya felices, ya había sacado el cheque, ya se había pagado, pero como era política de la agencia no recibir cheques y el señor se compromete a irlo a cambiar al banco, pues olvídate, negocio redondo. Además les pide una prueba que es típico, pues adelante. Busca un empleado al mejor presentable con su traje de los que están ahí también vendiendo. ¿Sabes qué? Dale una vuelta al señor, llévatelo por favor y que conozca el coche, que vea la máquina y adelante. Y él dice, pues perfecto, aprovecho para ir a mi oficina y te traigo el efectivo. No, pues estaban felices de que esto ya se iba a realizar. Pasan y van, esta persona ya sabía bien por dónde llevar al chofer. Dice, mira, ahí está una joyería, detente por favor, voy a aprovechar de una vez, si me permites, no me robo, no te quito mucho tiempo, voy a comprar una joya, un reloj de fino, etcétera. Pues ya, con eso ya. No, pues el señor tiene billete, tiene varo, su elegancia, su porte, su traje, su perfume, todo a entender que es una persona de mucho mundo. Y nadie en duda de su capacidad. Llega a la joyería, pide el anillo, un reloj más caro, sofisticado. Igual, te hablo, reitero, de los años 70, cuando los pagos no son como ahora, digitales o que tú quieras, solamente cheque en efectivo. Igual, mismo truco. Si me interesa la joya, sí me la voy a llevar, me la quiero llevar de una vez, aquí está mi chofer, está mi carro. Obviamente se estaciona enfrente de la joyería, que al ver el carro nuevecito, impecable, último modelo, de los que conocen, es un carro muy caro, se cotiza muy alto, además la elegancia del señor, y además llevaba un chofer de traje, de corbata, pues caen solitos. Saca su chequera con mucho gusto, la firma, señor, aquí está lo del pago. Ay, señor, pero es que no recibimos este cheque, solo en efectivo. Ay, es que me urge, es un regalo que necesito, no sé qué tanto. Mire, ahí viene conmigo mi chofer, traigo mi coche, le dejo aquí mi chequera, me llevo nada más el cheque y voy a cambiar. Eh, Permítame que unos empleados me acompañe, voy con mi chofer, dejo aquí mi chequera para que no haya ningún problema, y le traigo el efectivo. Aquí estoy a unos pasos, dar dirección, etcétera, a mi oficina y conocen que es un edificio de lujo, un edificio de oficinas, pues, muy cotizadas. Siguen cayendo en el engaño, en la estafa. Sí, adelante, a ver, fulano, acompaña aquí al señor, van a su oficina, traen ahorita el dinero, etcétera, viene con su chofer. Es más, le dice, yo me comprometo a traer aquí al joven, a la persona, con mi chofer, o lo mando con mi chofer para que no corra el riesgo de que lo asalten o roben. Es decir, está estafando preciosamente a las personas. Antes de esto, el señor entabla una buena plática con el empleado de la agencia de coches y lo empieza a tutear. ¿Y cómo te llamas? Pedro. No, pues sí, Pedro. Y se empieza a familiarizar en la plática. De tal manera que cuando llega, Pedro, ya está, por favor, abre la puerta del coche, va a subir el joven, nos va a acompañar. Él va a ir ahorita con nosotros, ahorita regresa, no hay ningún problema, se sube y vamos, la persona de la joyería pues también cae. No, pues si es su chofer, si es su coche, o sea, habla con mucha normalidad que da por hecho que es su coche, que no es un coche que está apenas, que no es de él, que lo está probando junto con el chofer que no es su chofer, es un empleado de la agencia de coches, etcétera, etcétera. Conversa con ambos,
ahí hace algunas cosas de mucho dinero, etcétera, y le dice a los dos, esta es mi oficina, aquí yo estoy en el piso fulano de tal, si me permite, no me tardo, dejo aquí mi bastón, dejo aquí algunas cosas que sabía de antemano pues no tenían mucho valor, para darles confianza de que pues va a regresar. Dejo no sé qué otro tipo de documentos deja, en aquel tiempo no había teléfono celular, hago la aclaración, etcétera, y se va. Y como ven que entra a la oficina normal, tranquilo, como si nada, pues se confía. Pasa media hora, pasa una hora, pasan 2 horas y no aparece el señor. Entonces empiezan a preocupar. Entonces el de la joyería le dice, oye, ¿a qué horas tardará mucho tu patrón? ¿Tardará mucho pues sí, tu jefe, porque yo tengo que llevar el dinero rápidamente? No, pues si no es mi patrón. No, ¿cómo que no es tu patrón? O sea, nosotros nos dijo que tú eras su chofer. No, dice, yo no soy su chofer. Soy empleado, o estamos probando este coche. Se dan cuenta de que el señor los timó, los engañó preciosamente. Buscan una forma de comunicarse, reitero, no tenemos celular, hablan a sus empresas y pues resulta que mandan a buscar al señor, le piden al policía que si el señor fulano de tal, no, es que él no tiene oficinas. Es que él aquí no tiene ningún lugar, él pues yo igual como llegó muy ceremonioso, muy formal, le di entrada porque me dijo que iba a ver al despacho tal, va a subir al despacho, no, aquí no conocemos a ningún señor tal, es más, ni se ha presentado, ni ha venido tal señor, no lo conocemos. Antes la persona ya tenía un plan de cómo fugarse por una contrapuerta, por alguna otra parte, sin que se dieran cuenta ellos de que se había llevado pues la joya y cosas por el estilo. Entonces, como puedes ver, ahí está una forma de cómo las personas son astutas, son pues profesionistas en la estafa. Y nadie es ajeno, me incluyo yo, a que no te da podemos tener enfrente una persona con estas cualidades, sea hombre o sea mujer, que nos tima, que nos engaña. Entonces, como puedes ver, yo di mi consentimiento, acepté, me envolvió la persona, pero pues ahora salen los defectos de las cosas y entonces voy a exigir la nulidad del contrato. No todo está perdido, pero es que usted ya firmó, es que usted ya se amoló, ¿quién no le manda a fijarse? No, no, no. Sí firmé, di mi consentimiento, pero ahora voy a pedir la nulidad del contrato. ¿Por qué? Porque fui estafado, fui engañado, me vieron la cara de tonto, me dieron algo que no es o que no existe y que por tanto, etcétera, etcétera. Eso es el dolo. Son los engaños, las maquinaciones, los fraudes o estafas que se cometen a las personas para convencerlas de las cualidades positivas o de las virtudes positivas de un bien, cuando en realidad no las tienen o no las presentan, sino que, como dicen por ahí, ahogado al niño queremos tapar el pozo, ¿sí? Otro más tenemos la lesión. La lesión, cuando hablamos de lesión, entendemos golpes, entendemos heridas, entendemos contusiones. Pero para efectos civiles, la lesión no la entiendas para efectos penales como lo que es golpes, heridas, fracturas que padece una persona, sino por lesión en materia civil, y esto grábatelo, una cosa es la lesión en materia penal y otra cosa es la lesión en materia civil, es el daño causado a una de las partes por la desproporción habida entre lo que se da y lo que se recibe a cambio. Muchas de las veces se da por la urgencia o necesidad de la persona afectada. Y me explico con un ejemplo. Resulta que una persona tiene un terreno que pues vale unos 50,000 pesos. Es un ejemplo, estamos ejemplificando, no veamos millones, podemos darle en miles de pesos, vale 50,000 pesos. Pero tiene a su esposo, tiene un pariente que está hospitalizado y por tanto requiere con urgencia unos 15,000, unos 20,000 pesos. La única opción de poderlo hacer pues, es vendiendo su terreno, pero la persona que se lo quiere comprar pues nada más le da 20,000 pesos. ¿Sabes qué? No, si quieres yo nada más estoy 20,000, no puedo, pero es que mira, 20,000. Dada la urgencia, la ansiedad de la persona, pues la persona por tanto acepta esos 20,000 pesos. Por tanto, como puedes ver, la persona sufrió un daño en su patrimonio. Realmente ese terreno valía 50,000, pero él por la urgencia, por la ansiedad o lo que tú quieras, lo abarató, lo vendió en 20,000 pesos. Ahí hay una lesión. Hay una lesión donde el consentimiento, sí firmé, sí acepté, sí estuve de acuerdo en el precio, nunca me amenazaron, sí estuve consciente de esto y acepté los 20,000 pesos. Mando a hacer un avalúo antes de entregar el terreno y el perito
me hace ver, vamos a exagerar que inclusive el terreno realmente por muy barato vale 70,000 pesos. Entonces imagínate, 50,000 pesos menos. Hay una desproporción entre lo que yo di a cambio de lo que yo recibí. Entonces, ahí hablamos de una lesión y por tanto yo puedo pedir la nulidad del contrato. Sí firmé, sí no estoy diciendo que no firmé, sí firmé y estuve de acuerdo. También quiero decirles que nunca sufrí ninguna amenaza, pero quizás como estaba yo nervioso, estaba yo preocupado, estaba yo angustiado por el problema que tenía, pues en ese momento no me di consecuencias, no me di cosas, sino lo que único que me di era la urgencia que yo tenía y la forma de atender esa urgencia. Y me dieron 20,000 pesos. Entonces, como puedes ver, ahí tenemos una nulidad. No todo está perdido, hay que analizar bien los casos que se te presentan con tus clientes a futuro, porque cualquiera diría en forma muy, muy sencilla, no, pues se firmó, ya se amoló, pues se quiere, pues se firmó. O sea, inclusive ya hasta recibió el dinero, pues ya qué más podemos hacer, no podemos hacer ya nada. Sí podemos hacer muchas cosas más conociendo a profundidad el derecho, la ley, podemos hacer muchas cosas. Le vamos a pedir la nulidad del contrato, porque el contrato, su consentimiento estuvo viciado, porque hay una desproporción entre lo que usted dio y lo que le están a usted pagando. En consecuencia, vamos a pedir esta nulidad para que la persona, en consecuencia, nos regrese el terreno, o bien ahorita vamos a hablar de cómo se podría solucionar este problema de nulidad relativa. ¿Sale? El otro es la violencia. Aquí sí entendemos por violencia, pues las heridas, los golpes que recibe la persona, como se entenderían en derecho penal. Pero estos civiles, la violencia son los golpes, las lesiones, las heridas, es decir, la violencia física. Pero no solamente es el aspecto físico, sino que también por violencia en materia civil se entienden las amenazas o las intimidaciones, es decir, la violencia psicológica o mental en contra de una de las partes para que acepte o firme un contrato, obviamente contrario a su voluntad. Muchas veces las personas nos pueden amenazar. Mire, o me vende su terreno, o de plano, ni usted lo va a contar y su familia va a pagar las consecuencias. Me están amenazando, me están intimidando. ¿Y cuántos contratos o actos hijos se llegan a celebrar bajo esta perspectiva, compañeros? El cuñado, y ¿sabes qué? Y nada más, hijo de tu quién sabe qué tanto, no quedas con mi hermana y no le cumples, y vas a ver, te va a llevar calacas. Y si me sales con tu tarugada de que no le quieres cumplir a mi hermana, pues ahorita vas a ver. Es más, tienes una hermana, con ella me voy a desquitar. Me están amenazando. O de plano me golpean. Y que ahí te dijo de no sé qué tantos, si sales con tu tontera de que no vas a cumplirle a mi hermana, de que andabas muy de noviecito, de muy manita caliente, muy manita sudada, ahora ya le embarazas y sales con tu tarugada de que no le vas a responder. No, pues aquí ya te fregaste. 2, 3 buenos guamatos, 3 buenos golpes. Y si te pones loco, te va a ir peor, mejor etcétera, ¿no? Entonces me están amenazando para que yo lleve a cabo lo que viene siendo pues un matrimonio. Llega el momento, llega la fecha y obviamente estoy bajo la amenaza, vamos a exagerar tipo telenovelas. Tengo atrás de mí justamente a mi cuñado el que me amenazó o mi futuro cuñado y pues digo, pues sí acepto, sonrío, firmo lo que tú quieras. Pero pasado ya la situación, pues hablo, digo a las personas, compruebo, tengo forma de comprobar que fui amenazado, que por teléfono, que tú quieras, me amenazaron, pues pido la unidad. ¿Sabe qué? Sí di mi consentimiento, sí acepté, pero ese consentimiento estaba viciado de violencia. Tengo aquí las grabaciones de las llamadas que me hacían si no aceptaba, si no me casaba, no firmaba el contrato, no les vendía el terreno, al precio que ellos querían, me iba a ir mal a mí, a mi esposo, a alguno de mis hijos. Entonces, como puedes ver, ese es otro consentimiento viciado. Sí lo di, incluso lo firmé, pero lo hice bajo amenaza, bajo golpes, bajo amenaza psicológica. Hoy que ya se cumplió todo esto, quiero demandar, quiero denunciar a la persona, tanto en materia penal como en materia civil pidiendo la anulación del contrato. Y en materia penal, pues levantando los delitos de lesiones o cualquier otro que venga al caso. Esa sería la violencia. La violencia son los golpes, las lesiones, las heridas, las contusiones, fracturas, violencia física, o también pueden ser las amenazas o intimidaciones, violencia psicológica en contra de una de las partes para que acepte
o firme un contrato contrario a lo que viene siendo su voluntad. Como puedes ver, puede ser que el consentimiento esté viciado. Puede ser que el consentimiento a través del error, del dolo, de la violencia y de la lesión es un contrato que firmé, que acepté, que lo hice ante una autoridad, pero tenía un vicio. Ese vicio es porque me estafaron, ese vicio es porque me amenazaron, ese es porque me confundí, pensé que era este departamento y es otro departamento, porque hubo una lesión, porque hubo un daño patrimonial entre lo que yo les di con un valor superior y lo que ellos me dieron que es un valor inferior. Y también vimos lo que es lo otro, la falta de licitud, la falta de capacidad y la falta de forma. La falta de uno de estos elementos o la presencia de uno de estos vicios que hemos visto al final implica que el contrato es nulo. Y por ello se habla de la nulidad de lo que vienen siendo los contratos. La nulidad de los contratos se presenta cuando al contrato le falta alguno de los elementos de validez señalados, que es la licitud, la forma o la capacidad. O bien también la nulidad se presenta cuando el consentimiento presenta alguno de los vicios ya señalados que son el error, el dolo, la violencia o la lesión. Para aquella nulidad se requiere que se presente uno de ellos, no necesariamente todos, ni mucho menos dos o tres. Con que uno de ellos se presente, con eso es suficiente para declarar que el contrato es nulo. La nulidad de los contratos se presenta cuando el contrato le falta alguno de los elementos de validez señalados o bien el consentimiento presenta algún vicio de los señalados, lo que significa que el contrato no surte efectos jurídicos, no obliga a las partes a lo que viene siendo su cumplimiento. En materia de contratos hay dos tipos de nulidad, la nulidad absoluta y la nulidad relativa. La nulidad absoluta, como lo vimos, se presenta, compañeros, cuando al contrato le falta la licitud, es decir, es un contrato ilegal, por lo que no obliga a las partes ni surte sus efectos jurídicos, compañeros. Esa es la nulidad absoluta. Se presenta cuando al contrato le falta la licitud, es decir, es un contrato ilegal, ilícito, por lo que no obliga a las partes ni surte sus efectos, compañeros. Y además, el contrato no puede corregirse ni enmendarse hasta en tanto la ley se reforme y lo autorice, como es el caso de la lesión de la marihuana. Un contrato que tiene nulidad absoluta no lo podemos corregir, no lo podemos enmendar, no lo podemos, por tanto, hacerlo válido o legal. Y la única forma de poderlo hacer es cuando la ley se reforme y la ley lo deje de prohibir y lo permita, que está debidamente legalizado. Ejemplo, lo tenemos en el caso de las drogas, compañeros. Hoy la marihuana concretamente es ilícita, sigue siendo ilícita, que está en un proceso de autorización, que es en un proceso en donde apenas está por definirse, compañeros, su legalización. Por tanto, ahorita tiene nulidad relativa, nulidad absoluta. No se puede enmendar, porque la marihuana es un objeto ilícito. Pero si se expide la ley de legalización de la marihuana, entonces comprenderás que entonces el contrato lo podemos enmendar, lo podemos corregir, lo podemos hacer legal. Ahora que la marihuana ya se legalizó, ya se permite, por tanto el contrato ya es lícito. Siendo ilícito, lo hicimos lícito. Pero eso solamente es cuando la ley lo autorice o lo legalice. Mientras, el contrato no se puede corregir, no se puede enmendar por ser justamente un contrato. En cambio, la nulidad relativa se presenta cuando al contrato le falta alguno de los elementos de validez. Es decir, no tiene capacidad una de las partes, no tiene la forma y el consentimiento presenta alguno de los vicios, error, dolo, lesión o violencia. Pero a diferencia de la nulidad absoluta, la nulidad relativa sí la podemos corregir, sí la podemos enmendar y por tanto podemos hacer que el contrato obligue a las partes y pueda surtir lo que vienen siendo sus efectos. ¿Ve la enorme diferencia? La nulidad absoluta, como es un contrato ilegal, no lo podemos corregir, no lo podemos enmendar,
hasta en tanto la ley no se reforme y lo legalice. En cambio, la legalidad relativa también implica que el contrato no tiene validez. Pero a diferencia de la absoluta, aquí sí podemos corregir el contrato, lo podemos enmendar. Un ejemplo, vamos a pensar que un menor de edad vende la camioneta que su papá le dejó de herencia. Como es menor de edad, no tiene capacidad y por tanto el contrato es nulo, porque el joven apenas tiene 16 años. Por tanto, el contrato, el joven no tiene capacidad para firmar el contrato, no tiene capacidad para valerse por sí mismo. El contrato es nulo. Pero si el tutor o el padre, vamos a pensar que la gente se la regaló, ellos convalidan la compraventa de su hijo, porque la camioneta, vamos a decir, valía 20,000 pesos y él la vendió a 30,000 pesos, no, pues hizo buen negocio mi hijo. Entonces yo como padre digo, ¿sabes qué? Pues estoy de acuerdo, o sea, yo ratifico lo que hizo mi hijo, yo convalido lo que hizo mi menor de edad y por tanto corregimos el contrato y lo hacemos válido. Un ejemplo más, firmamos un contrato privado donde fulano me vende su terreno, pero es un contrato privado. Bueno, ahora vamos con el notario y le decimos que lo haga en escritura pública. Por tanto, enmendamos el error, enmendamos la falla y lo convertimos en un contrato válido. La lesión, voy con la persona y digo, ¿sabes qué? Es que yo por la urgencia me dejé llevar y realmente el terreno no vale 20,000, vale 70,000 pesos. Entonces voy a nulificar el contrato y voy a pedirte que me devuelvas mi terreno. No, mira, ahorita de eso. ¿Qué te parece si te pago los 50,000 ya? No te voy a pagar los 60, pero te pago los 50,000 pesos. Te doy los 40, los 30,000 pesos faltantes. Dice, bueno, pues órale pues. Entonces, como puedes ver, ahí enmendamos el contrato. Ahí la otra parte, para no tener problemas, sabes que te pago lo restante. Ya no te pago los 60, pero te pago los 52,000 pesos. Te pago los 32,000 pesos de más que se juntan a los 20,000 que te originalmente. Y con eso se saldó el problema. Con eso se cumplió y se enmendó el contrato. Esa es la unidad relativa. Pues bueno, jóvenes, con esto terminamos nuestra segunda clase de Derecho Romano. Estamos viendo los contratos y el comparativo en cómo Roma los manejaba y cómo, como puedes ver, no hay mucha diferencia como actualmente la normatividad lo regulariza. Nos vemos en un rato en Zoom, o bien nos vemos dentro de 8 días en la siguiente clase de Derecho Romano.